busque más recursos, busque más recursos. ¿Listo? Busque más recursos a ver de qué se da cuenta. La historia no es la misma. Tan de buena, ¿cierto? ¿Para qué levantaron la mano? La historia es la peor embarrada que usted hizo en su trabajo. Estamos en un propósito de confidencialidad. Estoy escuchando palabras y no veo gente mentoneada. Háganle pues. Si están organizando la estructura, no importa, pero en la historia no hay palabras para ser consecuentes con el 55%. ¿Listo? Esa es la idea. Una sola palabra le cambia el discurso. Solo escuchas. La risa es inherente al ser, entonces no importa que haya risa. Pero eso sí, que no esté burlando si usted es la embarrada del compañero, pilas. Nada de burlas. Listo, pueden sentarse los que ya hayan terminado. No se cuenten nada todavía, qué bueno esa pregunta, no se cuenten nada, esperemos porque eso parte del ejercicio. No se cuenten nada. No se cuenten nada. Ok. ¿Quién se anima, con el permiso del compañero, a contar qué entendió? Todavía no le pregunte que si fue, si sí le entendí, no. ¿Sí? Ay, te vas a desquitar, yo sabía. O sea, pídele permiso, si te deja contar lo que entendiste, ¿listo? Y ella te va diciendo sí o no, por ahí para era. contar Bueno, lo que no entendí. dale. Pues ella en sus gestos movía sus labios, sus ojos, sonreía, pedía como un abrazo, me señalaba que en el problema que había tenido había llorado porque se señalaba que lloraba y que necesitaba como algo, como un abrazo, como que se iba. Eso fue lo que yo le alcancé pues a, no sé, lo que le entendía a ella en lo que me señalaba. Y me preguntaba a mí, que con su gesto también, que si yo le estaba entendiendo lo que ella me decía y yo le dije que no. Está bien. Entonces mire que, vuelvo y lo digo, comunicarse en el lenguaje del otro es una muy buena forma de comunicarse. No por más que yo esté entregando todo en mi expresión, el otro me está entendiendo. Por más que yo le esté entregando y por muchas ganas. ¿Por qué? Porque me cercenaron la palabra. Entonces ahí es donde tienen que salir otros elementos, otros recursos. ¿Listo? ¿Quieres acercar un poco la historia o sí está bien como lo dijo ella? Dale pues, contundentes Pues, para que continuemos. Tenía mucha angustia porque ya no me entendía. Y lo que quería decirles es que en algún momento tuve un enfrentamiento con mi jefe y entonces pues lo primero que hice fue llorar porque la verdad yo soy bastante lloroncita. Ok, gracias. ¿Y cómo iba ella a darse cuenta que era tu jefe? No lo buscaste, ¿verdad? No te percataste de eso y era muy importante para la historia. ¿Cómo Le no, manifiesto que era mi jefe. Sí, era como muy poquito. ¿Cómo creen? Apoyémosla a ella como hubiésemos dicho el jefe. Miren que hay cosas, no podemos decir que esas son las mejores, puede que sí lo sean, pero hay cosas que me hubiesen dado a entender el punto de vista, para darle mi punto de vista porque ella se quedó solamente en lágrimas, en abrazo y en necesidad. No, nunca pedí un abrazo en ese momentico. Ella se quedó en eso, ¿sí es? Bien, entonces quiero que empecemos a identificar que muchas veces los recursos están y no los estamos usando. ¿Listo? Pasa el micrófono hacia atrás, muchas gracias. Buenos días. La compañera tiene un nivel altísimo en lengua de señas. ¿Y tú una recepción entonces? Bastante pícara. Creo que había llegado tarde a la escuela, alguna de las compañeras la miró y claro, pues mirando la hora llegó tarde, entonces la profe para poderse desquitar le hizo la maldad pues con el asiento, le quitó pues le dañó digamos una patica al asiento. Cuando la compañera se iba a sentar, pues obviamente le corrió el asiento y la compañera se cayó. Eso fue lo que yo le entendí a ella, entonces por eso digo que es un poquito pícara. Cuéntanos, a ver, Luz Ángel, a ver,
¿Qué tanto Sí. se acercó la historia? Cuéntale a todos. Absolutamente. No a mí. La historia que le conté a mi compañera es que a los 7 años me quedé de la ruta, salí angustiada para mi escuela y al llegar a la escuela una compañera le contó a la profe que no se había dado cuenta que yo llegué tarde, entonces me regañaron y a mí me dio muchísima rabia y busqué la forma de vengarme la compañera y lo que hice fue desajustar el asiento para que se cayera. Esa fue la O historia. sea, la historia se acercó bastante, ¿no? Bastante, hubo tiempo, ¿cómo se dio cuenta de esto? La historia de la compañera llegó tarde, había un horario, por decirlo de alguna manera, y hubo una picardía, que inclusive se nota, y cuando tú la estabas contando ya la estaba convalidando con su rostro. ¿Listo? Qué bueno eso, gracias. Miren cómo, si yo me encargo de dar más detalles, la historia fluye, pero cuando yo me quedo limitado en mis detalles físicos, en mis detalles corporales, me queda faltando. Entonces quiero que empecemos a articular, ya te doy la palabra, quiero que empecemos a articular cómo esto me empieza a dar fuerza o no en mi discurso como docente. ¿Cómo empiezo yo a fortalecer mi discurso a partir de sacar esto al lado y lado, de desagregarlo, de sacarlo? Listo, empecemos a pensarnos nosotros, no nos quedemos solo en la teoría, no nos quedemos en lo académico. Buenos días. Considerando que la compañera, pues a pesar de no tener mucho en lenguaje de señas, se esforzó por hacerse entender, logré interpretar que la peor embarrada en su vida laboral hace referencia a alguna oportunidad en que ella escribe una palabra en el tablero, observa, se da cuenta que hay un error ortográfico, lo corrige, pero el niño ya había alcanzado a copiar la palabra, razón por la cual le llama la atención. Luego hace una revisión de su propia actitud y pide disculpas. Eso fue lo que yo humildemente pude captar. Muy bien, ¿lo corroboras? ¿Con quién trabajaste? Bien, ¿y lo corroboras? Sí, profe. Buenos días, profe. Buenos días. En esa ocasión, pues, uno como docente no ve los errores que uno comete, pues también no da la oportunidad de que el niño conozca, mire esos errores, entonces uno mismo, pues de una, y yo traté de borrar y ir al estudiante como a… Sí, a recriminar, a decir que por qué copió. Esa fue la primera eso sí, bien, pero luego reaccioné y dije, no, esa no es la forma de corregir al niño. Y yo me propuse, pues dije, no, tengo que pedir disculpas al niño para que él me entienda. También yo también cometo errores y hay que aprender a reconocerlos. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Deja el micrófono ahí. Entonces, miren que en algunas historias hubo poca aproximación a la fluidez y al grueso del mensaje, pero mire que hubo otras que fueron tan contundentes que sin utilizar una palabra dimos fe de lo que había acá. Entonces mire que el lenguaje es precisamente eso, la conversación es precisamente eso, empezar a conversar, utilizar los versos y utilizarlos para fluir. Y otra vez utilizó nuestro amigo Maturana, donde él dice, ojo a esto que me parece hermoso y es una de las bases de esta cátedra, de este momento, dice, conversar es como bailar. Si usted no sabe bailar, la gente no quiere bailar con usted. Lo mismo pasa cuando conversa. Si usted no sabe conversar, la gente no quiere conversar con usted. Por más que usted sea el profesor y los obligue a sus estudiantes a conversar. Entonces, por eso es que muchas veces no levantan la mano, entonces, ¿por qué no participan estos muchachos? ¿Por qué no participan? Identificar esos detalles, que muchas veces soy yo el que no estoy haciendo la invitación desde mi coherencia. Y no lo veamos como algo incoherente fuerte, sino una coherencia entre lo que estoy diciendo, lo que estoy haciendo con mi corporalidad y lo que estoy ejecutando. ¿Listo? Quiero que lo vean en clave de ustedes mismos. No lo vean a Pepito Pérez, no lo vean al profe de allá que ha tenido problemas, no lo vean ni siquiera en el del frente, en el que le está contando la historia. Véanlo en ustedes mismos. ¿Qué estoy necesitando yo? Y eso es una de las preguntas del coaching. ¿Qué estás necesitando? Esa pregunta es hermosa y es poderosa. Es muy diferente decirle usted qué está haciendo o usted qué hizo, a decirle qué estás necesitando más. Una de las preguntas me parece lindísima cuando terminamos una sesión de coaching personal, y no la busqué yo, me la aprendí de otro coach al que le vi el ejercicio, decía,
¿qué más necesitas que yo te pregunte? Y la persona hace ese proceso cognitivo y dice, ¿sabes que sí? Y te empieza a hablar de lo que hay en su cabeza, no de lo que yo le estoy preguntando y quiero saber. Entonces, esto es lo que quiero que empiecen a identificar, cómo el coaching empieza a entregar herramientas. Yo no quiero que lo vean como una panacea, tampoco quiero que lo vean como una moda, ninguno de los dos lados, porque viene a ser transversal en mis herramientas, no viene a ponerse encima de nada, no viene a tratar de quitar otras teorías, no. Viene a compartirme unas herramientas que si yo utilizo empiezan a ser transversales en mi diario vivir inclusive, no solamente en mi labor como docente, en mi casa. La gente empieza a darse cuenta que yo estoy cambiando algunas actitudes. Antes escuchaba menos a las personas, hoy los escucho más. Hoy simplemente me dispongo, hoy simplemente tengo una disposición mejor y lo que llamamos en coaching presencia. Ayer se los compartía, presencia es estar aquí ahora contigo, no estar aquí como tú me estás contando y ¿qué? Nos pasa que el estudiante nos está haciendo la pregunta y nosotros nos fuimos a pensar por allá, no haga eso, ¿cómo? Ahora sí repítame, ¿cómo se ve él? ¿Cómo se siente él? Entonces, importantísima la presencia en nuestra labor como docentes, ¿cierto? Puede que sí, yo lo haya visto con otras teorías y lo demás, pero quiero que lo identifiquen ahorita en un marco de referencia, que lo podemos llamar entrenamiento en español o coaching en inglés. Hay personas, lo reconozco, que les incomoda esto. ¿Por qué? Porque se vienen dando otras dinámicas, Entonces, gente que cree que coaching es caminar sobre las brasas, y no es solamente coaching, eso es una consecuencia de usted hacer un entrenamiento. ¿Creen que coaching es tirarse de un paracaídas? No, por favor, yo quiero que lo vean como unas herramientas. Les voy a dar mi definición de coaching que ayer se las daba en pocas palabras. Nos sentamos, conversamos y cuando yo le explico qué es coaching, le digo, coaching es una herramienta por la cual, si van a notar, coaching es una herramienta mediante la cual te voy a acompañar a que definamos un estado actual hoy y definamos un estado deseado, un estado de llegada. Y yo, mediante preguntas, mayéutica, mediante preguntas, te voy a acompañar en esa brecha que hay entre A y B. ¿Preguntas a qué? A tu ser, a tu lenguaje, a tu emoción y a tu corporalidad. Y eso hace diferente el ejercicio de coaching. ¿Por qué? Porque nos lo han vendido de otra manera. Y yo soy consciente. Yo hago parte del comité de ética de ICF. Por eso todas mis diapositivas dicen ICF, International Coach Federation. Tengo la fortuna de ser el comité de ética y es lo que más atacamos en ese comité de ética. Nosotros lo llamamos, un poquito despectivo, pero es la verdad, coaches de garaje. Los que se fueron hicieron un entrenamiento de 2, 3 días y ya, empiezan a utilizar herramientas y empiezan a hacer daños con eso. Y a mí me da tanta pena cuando empiezan a hacer daños. ¿Por qué? Porque entonces dicen, y vamos a hacer esto, y cuando se les sale de las manos, cuando falta la contención, cuando falta ese acompañamiento, cuando hay un quiebre, no se dan cuenta de la transferencia y la contratransferencia que existe en un proceso de desarrollo humano. Entonces ahí sí, ay no, qué pena, y me voy, y me desaparezco. Entonces por eso, como que las instituciones se sienten manoseadas. Y por eso dicen, coaching no, por favor. Ya tuve una experiencia con eso y por favor no. Pero yo quiero que hoy lo veamos como una herramienta transversal a mi ejercicio. Y no solamente mi ejercicio laboral, también sirve para mi ejercicio social, también sirve para conversar diferente con las personas, también sirve para que identifiquemos potencialidades y necesidades del otro, desde la escucha, desde la pregunta poderosa, desde la presencia, desde la generación de conciencia, desde la empatía, desde el rapport, como se los decía ahorita, que no es un concepto que voy a profundizar mucho, pero el rapport es esa burbuja conversacional, y no es lo mismo la burbuja que tenemos acá a la burbuja que tenemos acá, si compartimos los dos. Se genera una burbuja que parece místico y no tiene nada de místico, es real, es un concepto que lo acuña, desde Francia viene, es una palabra francesa, y es esa burbuja conversacional. No es lo mismo que yo me pare acá contigo, con esta mesa al medio, a que yo me siente contigo y te pida, por favor, voltéate. Y es una conversación tan diferente la que se da así y la que se da así. ¿Quieren que lo veamos? Ok, entonces pónganse así, por favor, como lo acabo de hacer con Ana María. Bien. Primer paso
para empezar a conversar teniendo en cuenta el rapport, la distancia óptima. Eso lo vamos a ver ahorita, pero de una vez quiero que lo identifiquemos. Distancia óptima. Tú puedes sentirte muy cerquita aquí y ella puede sentirte muy lejos. Entonces no están conversando bien. Busquen ese punto intermedio, como lo hablamos ahorita en asertividad. Si crees que estás bien de distancia, no tienes que moverte, pero tal vez el otro sí se mueva. Y entonces el otro se adelanta y para ti ya quedó muy cerquita y te atrasas. Busquen ese punto intermedio. Es importantísimo, importantísimo que antes de empezar a conversar sepamos qué tan cerca me puede soportar la otra persona, ¿cierto? O si se está incomodando, entonces yo me alejo un poquito. ¿Listo? Eso es. Pero hay personas que sí, y ahorita lo vamos a ver cuando veamos los estilos de aprendizaje. Bien, entonces, esta historia es sin palabras, pero ya no es una historia, ya es una conversación. Entonces, levánteme la mano, ¿quién quiere empezar? Ahí sí la levantan con ganas. Bien, uno de los dos de la pareja, para yo identificarlo, ya no les voy a jugar malas pasadas. Eso es, solamente para identificarlo. Entonces, quien está levantando la mano es A. ¿Listo? Van a conversar solo con la mirada. Nada de ademanes, nada de palabras, solo van a tener una conversación visual. A ver qué pasa. ¿Listo? Entonces yo les voy a ir dirigiendo 2 o 3 cositas que vamos a hacer para que ustedes identifiquen. Ánimo, pueden empezar. No hay palabras, no hay ademanes, solo converse con la mirada. Yo sé que a veces no es fácil sostener una mirada. Nada de palabras, nada de ademanes. Y converse, propóngale un tema a la otra persona desde su mirada. Así le dé risa, así se sienta raro, así no sea capaz de sostener la mirada. Busque la manera, que conversen. Si están haciendo una tripartita, un poquito complicado porque hay que estar volteando la mirada. Busque hacerlo con una sola persona, así lo hagan por turnos. Busque hacerlo con una persona. Bien, yo sé que no es fácil, busquémoslo. Ojo, voy a empezar a hablarles y no me miren, solo, por favor, busquen hacer lo que yo les quiero pedir. Quien levantó la mano y es A, sin dejar de mirar a los ojos, sin dejar esa conversación, sin mirarme a mí, se va a poner de pie. Sin dejar la conversación, mirando. Y sigan conversando. Desde ahí, sigan conversando. Pero ahorita, usted que se quedó sentado, identifique cómo se siente. Siga conversando, pero identifique la sensación. No dejen de mirarse y sigan buscando conversar. Nada de ademanes, nada de palabras, solo conversen con sus ojos y tengan la sensación. Y ahora quien está de pie, que es A, va a indagar cómo se siente desde ahí, qué posición nota desde ahí. Solo con la mirada, nada de palabras, nada de gestos. Muy bien. Con mucho cuidado, sin dejar de conversar, van a cambiar de posición. El que está de pie se sienta y el que está sentado se pone de pie. Sin dejar de mirarse, no pierdan conexión visual. Como que ahorita hablamos, no, sigan hablando. Y quiero que sientan simplemente, sientan. ¿Qué sensación están teniendo en este momento de la conversación? Si la conversación cambió, si se dio otra dinámica, si estaba incómodo y me puse cómodo, si estaba cómodo y me puse incómodo. Quiero que simplemente se percaten de eso, solo percátense de eso y siga conversando, a ver qué se dicen, Veo personas muy concentradas, qué bueno eso. Y la persona que está de pie, de un paso al frente, por más cerquita que esté, de un paso al frente. Y sigan calculando sensación. Un paso más al frente. Muy bien, vamos a agradecer de una forma muy genuina, agradecer
Y volvemos otra vez al aquí y a la hora. Muchas gracias. Ok. Pues les cuento que lo que estábamos haciendo era trabajando con el paraverbal. Ese lenguaje paraverbal da fe de cómo decido yo emitir el mensaje, cómo emito el mensaje. A eso invita el lenguaje paraverbal, a usted pensar cómo define emitir el mensaje. Y eso va muy de la mano de la entonación que usted utilice en sus palabras, de la proyección que usted le haga, del tono. Y si le ponemos un diminutivo a esa palabra, ¿qué diría? ¿El qué? El tonito, y ahí sí lo vamos entendiendo. Entonces, para efectos prácticos y coloquiales podríamos decir que el lenguaje paraverbal es el tonito que yo utilizo. El tonito, entre énfasis, entre pausas y entre el ritmo con el que estoy hablando, dependiendo de lo que yo necesite que estén entendiendo. Y mire que empiezo a desagregar muchas cosas de mi discurso, que tal vez eran inconscientes. Y ya no es ni buena ni mala, simplemente la noticia es que el tono, que tal vez para muchos era inconsciente, es el 38%, casi 6 veces más que la palabra. Muy bien, para nosotros era importante que usted identificara esto antes de pasar a los estilos de aprendizaje, a los sistemas representacionales. Bueno, para los visuales, lo que les decía, la ficha técnica, una imagen para quienes se sientan más cómodos con un diagrama, vulgarmente llamado diagrama de torta. Y abajo está la fuente, es un estudio de Albert Mehbarian que se llamó Comunicación no verbal. ¿Saben cuál es la mala noticia? Que ese estudio data de 1985 y nosotros tal vez apenas lo estamos viendo. Entonces nos hacía uno de los profes de la maestría esta recomendación, y era que, porque muchas veces llega tan tarde la tecnología, en los ámbitos de la tecnología, a nuestro país, porque se demora mucho en ser traducida. Y como no leemos en inglés, como no buscamos nuevos conocimientos en otro idioma, sino que nos esperamos hasta que nos los traduzcan, más o menos eso se está hablando 30 años después. Van 33 años que ese estudio salió, y les garantizo y se los prometo con mucho cariño que he llegado a muchas partes y no tenían ni idea. Simplemente conversaban y eso está bien, pero no tenían ni idea que el tono tiene mucho que ver con el tipo de lenguaje, con el tipo de mensaje que estoy utilizando, con la potencialidad, con la integralidad del mensaje. ¿Listo? Bueno, ¿preguntas? ¿Seguimos? Bueno, entonces entremos a los estilos de aprendizaje y vamos a hablar de visual, auditivo y kinestésico. Hasta ahí de pronto tal vez nada nuevo. Un estilo de aprendizaje es la manera como preferimos aprender mediante uno o más de nuestros 5 sentidos. ¿Cuáles 5 sentidos? Los físicos. La intuición todavía no se puede catalogar como el sexto sentido a pesar de que nos sirve. ¿Me devuelvo? Claro que sí. ¿Hasta ahí está bien? Listo. La intuición todavía no se puede catalogar como un sentido, porque no hay nada físico, porque todavía hay mucho que decir de la intuición.
Hay una definición muy bonita que sigue siendo filosófica y poética, pero me gusta. Dice que la intuición es el conocimiento interior del cual yo no soy capaz de dar fe en palabras. Y eso lo tienen muy desarrollado las mujeres por su estructura cerebral. Las mamás, sobre todo, dicen, mijo, por allá no vaya. ¿Y por qué, mamá? No sé, pero no vaya. No sé, no soy capaz de dar fe. En palabras no soy capaz de dar fe. Pero hay algo ahí. Entonces de ese no puedo hablar todavía. Podemos hablar del visual, auditivo, táctil, olfático y gustativo. ¿Listo? De esos vamos a hablar. Entonces, vamos a ver cómo reconocemos el estilo de aprendizaje que prefiere cada persona. Y necesitamos observar. ¿Observar qué? El proceso del pensamiento. Ojo acá todos. Cuando hablamos de proceso de pensamiento, las personas visuales, empecemos por ¿cuál? Empecemos por el visual. Las personas visuales, la programación neurolingüística reconoce esta metáfora para dar fe de lo que es el proceso de pensamiento de una persona visual. Entonces, utiliza las máquinas tragamonedas, las máquinas de los casinos, las que botan las monedas. Entonces, la programación neurolingüística dice, acá se le hacen tantas ideas tan rápidas, tan rápidas, tan rápidas y empieza a soltar palabras. Pero muchas veces las palabras no le alcanzan para dar fe de lo que tiene acá. Entonces muchas veces las corta. Entonces muchas veces dice, pero es que y él siente que la está dejando completa. Pero como tiene tantas imágenes y tantas cosas en su cabeza, entonces él no es capaz de dar fe en palabras. Y ese es el sistema representacional, el proceso de pensamiento que da la programación neurolingüística de una persona preferiblemente visual. ¿Listo? Empezamos ahí. Después, ¿cómo lo hacemos? Piénsenlo a ver. Si les voy diciendo uno por uno los visuales, auditivos y kinestésicos, o si nos vamos de una con el visual, después con el auditivo y después con el kinestésico. Primero el visual. Hacemos todo este proceso para el visual. Bueno, entonces, la fisiología es la postura corporal, los gestos, el tono de voz y la respiración. La programación neurolingüística dice que la postura corporal de una persona preferiblemente visual, como siempre está queriendo hacer muchas cosas, siempre está así como estoy en este momento. Sentado en la punta de la silla porque hay que salir rápido a hacer algo, hacer algo, hacer algo. Y mírenme los pies como los tengo. ¿Dónde están? Por eso les decía que hicieran adelante. Muy bueno que no estén viendo. Las puntas de pies, mentiras, es molestando. Las puntas de los pies listas para salir. Entonces caminan como, ¿cierto? Como que todo, y no hay ningún afán, pero ellos están así. ¿Qué hay para hacer? ¿Dónde hay? Y empiezan a mirar. ¿Cierto? ¿O no? ¿Reconocen personas así o me lo estoy inventando? Entonces, la programación neurolingüística dice, esa persona es preferiblemente visual. No es visual, porque lo estaríamos enmarcando. Preferiblemente visual. Le gusta pensar como una persona que piensa como en imágenes. ¿Listo? Bueno. Los gestos. Ellos utilizan sus manos haciendo pantallas. Entonces, podríamos decir que los hombros los utilizan todos. Entonces, ellos dicen, mira que cuando fuimos... utilizan todo esto. Cuando fuimos, mira que, y era una casa grande, miren, desde acá estoy utilizando esta articulación, y empiezan a dar fe de sus situaciones en imágenes, en pantallas. Entonces esos son los que necesitan ejemplificar y hablar y lo demás. Listo, empecemos a identificar personas así. No vamos a encasillar, vamos a identificar a ver qué necesitamos aprender. Ojo que ahora sí empezamos a darte respuesta, no te veo, a la pregunta que me hacían ayer. No te veo, te vi, no, por acá no fue, sí, gracias. La pregunta que me hacías ayer, empezamos a darle respuestas, ¿cómo empiezo a ver en el otro situaciones? Independiente de que tenga excepcionalidades o discapacidades, ellos están haciendo también lo mismo. ¿Listo? Pensando en imágenes o no, en otras cosas que ya vamos a ver. Entonces, dice que el tono de voz de las personas visuales, preferiblemente visuales, es alto. Ellos utilizan el tono de voz alto. Yo no sé para qué, pero la programación neurolingüística determinó que las personas que en todo este proceso que les estoy compartiendo hablan alto, utilizan un tono de voz alto y no tienen necesidad, pero lo utilizan alto. ¿Listo? La distancia óptima para los visuales es importante, es muy importante tener una distancia alejadita. Levanten la mano, tal vez quién se está identificando visual en este momento. ¿Tú? ¿Tú? ¿Sí?
Bien, entonces vamos a hacer un proceso entre nosotros y ya con el otro, ¿listo? Entonces si tú eres visual y yo me empiezo a acercar, ¿cómo te vas sintiendo? Un poquito incómoda, discúlpame haber metido allá, pero eso es lo que quería hacer. Que veamos que se siente incómodo por más confianza. Ayer ya rompimos el hielo con Aura María, entonces por eso no me la acerqué a ella, porque seguramente no soy de sentido incómoda. Contigo, por ejemplo, no había tenido conexión desde ayer y traté de hacer eso para que vean que muchas veces soy yo el encargado de hacer cómodo al otro. Entonces, si para mí es importante acercarme, ¿qué más? ¿Cómo vas? Y la otra persona está así, por más confianza que tengamos. Entonces dicen que los visuales son los que necesitan más distancia óptima. ¿Listo? Bueno. En los textos que les compartimos hay un test para identificarlo. Sí, pero no en las hojas de guía personal, sino las compañeras le hicieron un compendio. Ahí hay un capítulo, creo que es el capítulo 11, porque no está por capítulo, solamente sacamos los que queríamos tomar para darles más profundidad a ustedes. Está como en la cuarta hoja. Bueno, pero no se me distraigan con eso porque los quiero acá con nosotros. La distancia óptima. Y las palabras predilectas, una persona predominantemente visual le gusta utilizar palabras como ve, eso se ve bien. Eso se ve bien. Y estaría diciendo lo mismo de cualquier otra cosa, pero una persona que piensa visualmente, ya te doy la palabra, una persona que piensa como una persona preferiblemente visual, prefiere utilizar palabras que tienen que ver con lo que ve, como lo que está diciendo Aura María. Déjame, los explico los tres y vamos dando como pistas. Pero ¿qué te puedo decir? Lo primero que yo tengo que hacer es indagar, ¿cierto? Desde la sensación, ¿verdad? Yo estoy identificando que tú como que no tienes ningún problema cuando, hola, ¿cómo estás? Entonces ya sé que una persona, con esto ya me está dando cuenta que tan visual, puede que sí sea, pero en su distancia óptima, yo soy el que la estoy chequeando, ¿cierto? Si él me hace así, yo ya siento que no había necesidad, o sea, ya rompimos ese círculo invisible y que es muy subjetivo, porque yo no puedo decirte 4 centímetros, 7, 15, no, sino yo me voy acercando, ella me va mirando así como me empezó a mirar la compañera, me siento incómoda. Claro, yo soy el que lo voy chequeando, Por eso, una de las cosas que les decía, comunicarse en el lenguaje del otro es una muy buena forma de comunicarse. Cuando yo identifico la distancia óptima del otro, yo no puedo calcular, no puedo cuantificarla, pero sí la voy chequeando. Entonces, desde aquí te siento, venga para acá, que está muy lejos. Entonces la voy chequeando. Listo, vamos a ver las tres, a ver cómo la vas calculando. Pero podría decir que una persona visual que necesita una distancia óptima, hay algunas personas que le dan más confianza y de una se le acercan, ¿cierto? Pero hay otras personas que inclusive con el esposo en su habitación no son capaces de tenerlo tan cerquita. Eso tiene mucho que ver con la persona y con las situaciones que haya vivido. Listo, ahí te voy dando pistas a ver si te vas sumando. Bueno. Cauca, territorio de paz.